Millonario se convierte en profesor sustituto por un día. Los alumnos lo dejaron sin palabras. Era un día soleado, pero en el salón de clases de la escuela secundaria San José, aquel ambiente era todo menos alegre. Las paredes estaban descascaradas y los pupitres, más viejos que los propios profesores, estaban llenos de marcas de años de desinterés. Pero ahí estaba él, Ricardo Gómez, un magnate de la tecnología, famoso por su extravagancia, decidido a convertirse en profesor sustituto. La noticia había corrido como pólvora. El millonario iba a acercarse a los pobres, como decía su asistente, en una secundaria de un barrio olvidado. Las risas y murmullos invadieron el aula al verlo entrar, con un traje a medida que parecía sacado de una película de Hollywood, y con una actitud de genialidad deslumbrante. Aquel hombre que solía ser la comidilla de las portadas de las revistas, ahora estaba de pie frente a esos adolescentes que apenas podían disimular su asombro. Algunos se miraban entre ellos, con rostros que decían: ¿qué hace aquí este payaso? Hola a todos. Soy su nuevo profesor, comenzó, pero su voz se perdió en la risa burlona de un grupo en la esquina. Sus intentos de ganarse la atención eran en vano, y pronto se dio cuenta de que sus credenciales de multimillonario no importaban en ese lugar. Mientras trataba de exponer su primera lección sobre matemáticas financieras, sintió un nudo en el estómago. Miradas vacías y bostezos lo miraban de reojo, como si fuera solo un personaje más en un mal filme. Sin embargo, una niña en el fondo le llamó la atención. Era Valeria, con un brillo en los ojos que ocultaba una historia oscura. Sabía que detrás de su risa sarcástica había un mundo que no conocía. Aquella noche, mientras revisaba informes sobre su clase, se encontró persiguiendo el rastro de los sueños de Valeria. Ellos hablaban de ser la primera en graduarse, de salir de ese lugar que parecía un laberinto sin salida. Sus palabras eran un eco en su mente, como una dulce melodía en medio del caos. Pero la paz de su misión se quebró repentinamente. Un escándalo surgió en los medios. Una filtración anónima expuso su vida de lujos y excesos, y las palabras «millonario arrogante» resonaban en la prensa como un mantra. La secundaria San José se convirtió en objeto de burla, y en consecuencia, él también. ¿Qué pensaría Valeria al saber que su profesor era, en verdad, un rico que jugaba a ser maestro? Las miradas de desprecio que antes cortaban el aire ahora se transformaron en un silencio incómodo, y Ricardo sentía que el peso de la culpa se acumulaba sobre sus hombros. ¿Debía renunciar para proteger su imagen? ¿O debería permanecer y pelear por aquellos chicos? El dilema lo consumía mientras observaba a Valeria, quien necesitaba de un apoyo que él podría ofrecer, pero que su pasado repentino amenazaba con destruir. Mientras recorría los ecos del aula vacía, se sintió atrapado entre ser el multimillonario que todos odiaban y el maestro que intentaba ser. El futuro de sus alumnos, de Valeria, estaba en juego. Podría enfrentar la tormenta y desafiar su destino. La incertidumbre se cernía como un fantasma lista para arrasar con lo que había comenzado a construir, dejando el suspense de lo que vendría. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos te han relatado que un youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esta comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir.
La tensión en el aula era palpable. Valeria lo miraba como si pudiera ver a través de él, y eso lo desarmaba. Debería renunciar, pensó Ricardo, pero su corazón latía con fuerza. De pronto, la puerta de la sala se abrió de golpe. Era el director don Felipe. Su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Ricardo, necesitamos hablar». Su voz temblaba. La risa bulliciosa se desvaneció ante la urgencia en sus palabras. «¿Qué pasa?», preguntó. El nudo en su estómago ahora parecía un monstruo rugiendo. «No hay tiempo», respondió el director, tomando a Ricardo del brazo y llevándolo al pasillo. Hubo un incidente, una tragedia. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El murmullo de los alumnos se transformó en un zumbido distante mientras el director lo guiaba hacia su oficina. La noticia se expandía a su alrededor como una sombra oscura. Una vez dentro, Ricardo vio a varios profesores aglutinados hablando en susurros. «¿Qué sucedió?», preguntó, la inquietud ahogando su voz. «Una de nuestras estudiantes, Valeria, ha desaparecido», dijo don Felipe con un tono grave. Su madre la buscaba y encontró un mensaje en su teléfono, algo sobre una fiesta peligrosa en el barrio. La policía la está buscando. Un golpe seco resonó en el pecho de Ricardo. Una mezcla de miedo y culpa. Valeria había sido su ancla. En esa tempestad, la sonrisa de la niña, su brillo en los ojos, todo lo que él había ignorado. ¿Y si estaba tratando de salir de aquí? ¿Y si se metió en problemas porque pensaba que nadie le importaba? Esa idea lo abrumó. Mientras los rumores se esparcían entre los docentes, un grito ahogado emergió del pasillo. Todos se giraron hacia la puerta, donde se encontraba un grupo de estudiantes, incluyendo a los amigos de Valeria. Sus rostros eran de terror, y Ricardo sintió que toda su vida de lujo y tecnología se desmoronaba como un castillo de naipes. «¡La encontraron!», gritó uno de ellos, su voz quebrada por la angustia. «Estaba atrapada en el callejón de la fiesta. La llevaron al hospital». Un torrente de emociones lo invadió. La preocupación, la impotencia y al mismo tiempo una chispa de esperanza. La imagen de Valeria, luchando por salir de ese laberinto, lo perseguía. No podía dejar que el caos lo consumiera. Ricardo se apresuró al hospital, su corazón palpitante en su pecho. Allí, en la sala de espera, encontró a la madre de Valeria, cuyos ojos reflejaban un abismo de desesperación. «No sé qué hacer. Ella solo quería soñar», murmuró, temblando. El rostro de la madre le golpeó como un martillo. En el fondo de sus ojos, Ricardo vio la verdad. Es un mundo donde los sueños son un lujo y no una realidad. Todo lo que había creído superficialmente ahora se desmoronaba frente a él. ¿Cómo había podido pensar que un día como ese sería solo un capricho? Mientras aguardaban noticias, al fondo, un policía se acercó. Ella había estado inactiva antes de desaparecer. «Y hay algo más. Encontró esta tarjeta», dijo, extendiendo un pequeño objeto entre sus manos. Era un pequeño folleto con el logo de su empresa. «¿Qué?». Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Correlaciones?», preguntó, asustado por lo que pudo haber desencadenado. «¿Está relacionada con ella?». «Podría ser. Nos informaron que hay un grupo utilizando su nombre para atraer a estudiantes», dijo el oficial, dejando caer una bomba en el aire. «No puede ser». Ricardo sintió que todos los rostros a su alrededor se distorsionaban, y de repente, la historia que pensaba que conocía comenzó a cambiar. ¿Qué había desencadenado? ¿Qué tan profundo era el secreto que unía a Valeria con su mundo? La búsqueda de respuestas se transformó en una carrera contra el tiempo. ¿Podría salvarla antes de que esos secretos fueran revelados? En ese instante, Ricardo supo que debía enfrentar no solo la tormenta, sino también su propio pasado. El destino de Valeria, y quizás de muchos otros, dependía de ello. ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad?
La incertidumbre se cernía sobre él. Ricardo sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras el oficial le hablaba de una conexión oscura entre su pasado y el presente de Valeria. Con cada palabra, su mundo se tambaleaba. Las luces del hospital parpadeaban como su corazón. La madre de Valeria, que antes parecía un océano de desesperación, ahora se levantó con un brillo distinto en sus ojos. «¿Por qué tu tarjeta estaba en su poder?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de rabia e incredulidad. Ricardo sintió que el aire se le escurría de los pulmones. No podía ser así. Era un simple error, ¿verdad? «Señora, yo no sé. Solo soy un profesor», intentó explicar, pero su voz sonaba vacía, como si no lograra convencer ni a sí mismo. La madre dio un paso adelante, su mano temblando, señalando el folleto como si fuera una declaración de guerra. «Te creímos, pero ahora siento que hemos sido engañados». Ella creía en ti, en tus promesas de un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Qué has hecho realmente por estos chicos? Las palabras de la mujer reverberaban en la sala, encontrando eco en los corazones de todos los presentes. Una fracción de segundo fue suficiente para que un grupo de estudiantes, al fondo, comenzara a murmurar. Sus rostros reflejaban confusión y desilusión, y esa tensión era palpable. «La fiesta, ese grupo, lo mencionaron en nuestras redes», dijo otro chico, su voz quebrada. «Ellos nos dijeron que el famoso Ricardo estaba detrás. ¿Que tus donaciones solo eran una fachada?». La acusación dejó a Ricardo helado. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Era posible que alguien estuviera manipulando su imagen? ¿Acaso su generosidad solo había alimentado la ambición de otros? En ese momento, una enfermera irrumpió en la sala, su rostro pálido como una hoja. «La están trayendo», gritó, y todos los corazones se detuvieron por un instante. Ricardo sintió un nuevo impulso de esperanza. Valeria podía estar bien, podía regresar. Pero cuando las puertas se abrieron y la camilla fue empujada, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Valeria, inconsciente y pálida, conectada a varios dispositivos. El desastre de su mundo se volvió tangible, como un zombi reviviendo lo que una vez fue vida. Ricardo sintió que cada latido en su pecho lo reprobaba. De pronto, el rumor de sus propios secretos pasó como una hoguera al rojo vivo en sus venas. Su teléfono vibró frenéticamente en su bolsillo. Un mensaje. Era de su asistente, pero lo que leyó lo dejó helado. «Ricardo E. Encontrado más información. El grupo de jóvenes no es lo que parece. Hay algo mucho más oscuro que está detrás de ellos. Y tú estás más involucrado de lo que jamás imaginaste». Un sudor frío recorrió su espalda al escuchar esas palabras. «Más involucrado, ¿qué significa eso?», se dijo, sintiendo que el aire se tornaba en acero. Mientras sus compañeros observaban impotentes, él sabía que su vida por fin convergía en una revelación devastadora. La luz que había tratado de ofrecer a sus estudiantes prometía agudizar. Una sombra que lo perseguía, ocultando en sus sombras secretos que podían destrozar no solo su mundo, sino también el de Valeria. El choque de la verdad lo dejó tambaleándose. Era más que un magnate. Había cruzado líneas que jamás debió cruzar. Y ahora, no solo Valeria, sino todos los que dependían de él, estaban en peligro. «¿Qué vas a hacer ahora?», murmuró una voz al lado. Era uno de sus estudiantes, con un vacío en el rostro que reflejaba desesperación. Ricardo sintió que el peso de su decisión caía sobre él como una losa. ¿Podía enfrentar la verdad? ¿Tenía aún la oportunidad de redimirse? Mientras la incertidumbre lo consumía, se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Las decisiones rápidas eran esenciales. Los rostros de sus estudiantes lo desafiaban a actuar. La vida de Valeria pendía de un hilo, y él tenía que decidir: luchar contra la ola que se acercaba
o huir y dejar todo atrás. La tensión en el aire era palpable y el futuro incierto. ¿Qué haría realmente? Siendo, ¿quién era? Ricardo sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras el oficial le hablaba de una conexión oscura entre su pasado y el presente de Valeria. Con cada palabra, su mundo tambaleaba. Las luces del hospital parpadeaban como su corazón. La madre de Valeria, que antes parecía un océano de desesperación, ahora se levantó con un brillo distinto en sus ojos. ¿Por qué tu tarjeta estaba en su poder?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de rabia e incredulidad. Ricardo sintió que el aire se le escurría de los pulmones. No podía ser así. Era un simple error, ¿verdad? Señora, yo no sé. Solo soy un profesor, intentó explicar, pero su voz sonaba vacía, como si no lograra convencer ni a sí mismo. La madre dio un paso adelante, su mano temblando, señalando el folleto como si fuera una declaración de guerra. Te creímos, pero ahora siento que hemos sido engañados. Ella creía en ti, en tus promesas de un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Qué has hecho realmente por estos chicos? Las palabras de la mujer reverberaban en la sala, encontrando eco en los corazones de todos los presentes. Una fracción de segundo fue suficiente para que un grupo de estudiantes, al fondo, comenzara a murmurar. Sus rostros reflejaban confusión y desilusión, y esa tensión era palpable. La fiesta, ese grupo, lo mencionaron en nuestras redes, dijo otro chico, su voz quebrada. Ellos nos dijeron que el famoso Ricardo estaba detrás, que tus donaciones solo eran una fachada. La acusación dejó a Ricardo helado. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Era posible que alguien estuviera manipulando su imagen? ¿Acaso su generosidad solo había alimentado la ambición de otros? En ese momento, una enfermera irrumpió en la sala, su rostro pálido como una hoja. «¡La están trayendo!», gritó, y todos los corazones se detuvieron por un instante. Ricardo sintió un nuevo impulso de esperanza. Valeria podía estar bien, podía regresar. Pero cuando las puertas se abrieron y la camilla fue empujada, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Valeria, inconsciente y pálida, conectada a varios dispositivos. El desastre de su mundo se volvió tangible, como un zombi reviviendo lo que una vez fue vida. Ricardo sintió que cada latido en su pecho lo reprobaba. Mientras la multitud observaba, un silencio opresivo se instaló. El médico que la acompañaba se detuvo, su mirada seria, como si estuviera llevando un mensaje que podía cambiarlo todo. Necesito hablar con el director. Hay algo que no sabemos sobre la situación de Valeria, dijo, su voz grave y llena de urgencia. Ricardo sintió un escalofrío. La incertidumbre se adueñó de él mientras el médico buscaba al director. Estaba cada vez más claro que la vida de Valeria dependía de lo que iba a revelar. Cuando el director regresó, su piel estaba pálida, casi gris. Ricardo, hay un secreto en este barrio, sobre Valeria. Aparentemente, su situación es más complicada de lo que pensamos, confesó, casi en un susurro. ¿De qué hablas?, Ricardo exigió, la ansiedad apretando su pecho. La multitud se había agolpado alrededor, y cada mirada estaba ahora fija en él, como si él tuviera todas las respuestas. Valeria ha estado involucrada en algo más oscuro. Su madre no solo era una madre preocupada, tiene conexiones con personas que han estado involucradas en actividades delictivas. Las palabras del director fueron como un balde de agua fría. Ricardo retrocedió, sintiendo cómo la realidad se agitaba a su alrededor. Eso no puede ser. Ella es solo una niña, tartamudeó. Pero ya sentía cómo se desmoronaba la imagen que tenía de Valeria. Ella tenía una vida oculta, y ahora está en peligro. Pueden estar usándola para algo más grande de lo que imaginamos, dijo el director, la voz cada vez más baja.
Los jóvenes que la rodeaban, ese grupo de fiestas, ellos tienen más poder del que pensábamos. El impacto de esas palabras resonaba profundamente. Su mente giraba como un torbellino, tratando de ordenar la información, mientras el horror se asentaba en su pecho. Todas las promesas que le había hecho a Valeria se sentían vacías ahora. Y hay más. El médico interrumpió, atrayendo todas las miradas. La fiesta no era solo una reunión. Valeria fue llevada allí para cumplir con ciertos requerimientos. Estaban buscando reclutarla por sus habilidades en matemáticas. Me temo que hay personas que están observando este lugar. La revelación fue devastadora. La vida de Valeria no era solo un sueño roto, era parte de un plan mucho más siniestro. Ricardo sintió que el viento se le escapaba de los pulmones. No podía permitir que eso sucediera. No podía dejarla caer. En un instante, una mezcla de decisiones se abalanzó sobre él. Desde su egoísmo y las viejas sombras de su propio pasado, entendió que debía enfrentarse a algo más grande. «No puedo dejar que esto suceda. Debo ayudarla», gritó, más para convencerse a sí mismo que para los demás. La multitud se agitó. Los murmullos de asombro y miedo aumentaron. La madre de Valeria lo miró a los ojos, su desesperación ahora repleta de una nueva esperanza. «Hazlo, por favor, hazlo», imploró. Su voz quebrada, Ricardo sintió que el tiempo se precipitaba y su corazón se llenaba de determinación. Pero en lo más profundo, la sombra de un futuro incierto lo acechaba. ¿Podría realmente salvar a Valeria antes de que sus secretos los consumieran a todos? El destino de muchos dependía de lo que él eligiera hacer a continuación. Pero el peligro ya estaba a sus puertas. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del director resonaban en su mente como un eco distante, llenas de angustia y revelaciones inesperadas. «No puedo dejar que esto suceda. Debo ayudarla», gritó, más para convencerse a sí mismo que para los demás. Pero mientras lo decía, otra voz llamó su atención, más entrelazada con el caos que lo rodeaba. «Ricardo», era Sofía, otra profesora del colegio, su rostro empapado de preocupación. «Tienen que ver esto». Se acercó arrastrando los pies, su expresión nublada con un terror palpable. La multitud se apartó mientras ella sacaba un teléfono del bolsillo. «He recibido algo del departamento de policía», dijo, tomando un respiro profundo. Valeria no estaba sola en la fiesta. La sala se llenó de murmullos. Todos miraban con incredulidad, como si hubieran sido golpeados por un rayo. «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien desde la multitud, temblando de miedo. Parece que la fiesta era un encubrimiento, un espacio para realizar un intercambio de información, algo que involucra a varias personas, incluyendo... Su voz se desvaneció y su mirada se centró en Ricardo, como si él tuviera todas las respuestas. «¿Incluso a mí?». Ricardo sintió que su mente daba vuelta. El aire se respiraba más espeso. «Eso no puede ser. Valeria, es solo una niña». Sofía lo miró con seriedad. «¿Recuerdas el folleto? Está relacionado con algo más grande. Se habla de un grupo que no solo se mueve por la fiesta, sino que tiene conexiones con organizaciones criminales». El sudor frío comenzó a correr por su espalda. Este no era solo un juego de poder. Se trataba de algo oscuro, algo que sacudía los cimientos del mundo en el que había crecido. Mientras intentaba pensar con claridad, otra noticia escalofriante provenía del pasillo. Un grupo de estudiantes irrumpió en la sala, sus ojos desorbitados como si acabaran de ver un fantasma. «Escuchen, se busca a Valeria. La policía dice que ella podría no ser la única desaparecida», gritó uno de ellos, y la alarma se apoderó del lugar. Ricardo sintió que se le encogía el estómago. El caos se desataba justo cuando alguien del fondo, un chico conocido como Andrés, alzó la voz. «Este es el momento. Si la conexión es real, tal vez está en peligro, y tú
Tú eres el objetivo. ¿Qué? ¿Yo? Ricardo se sintió atrapado, como si el aire mismo lo aplastara. No tengo nada que ver con esto, soy solo un profesor. Pero mientras hablaba, sus palabras sonaban huecas, vacías. ¿Acaso había estado compartiendo más de lo que creía sin darse cuenta? ¿Se dejó llevar por la arrogancia de su propio éxito? Todo se sentía irreversible, un torbellino de emociones e incertidumbre. Pero entonces una mirada en el rostro de Sofía le hizo detenerse. Ella no solo estaba preocupada, en su mirada había algo más, algo que él no podía identificar. Valeria, comenzó Sofía, y el resto del mundo se desvaneció. No estaba solo en peligro. Hay otras chicas también, involucradas de alguna manera, pero algo más está en juego. Ellas no solo estaban ahí, eran parte de algo que se tejía a su alrededor. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo. Cada palabra de Sofía calaba hondo, como si una capa de niebla se levantara de repente. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes saberlo? Ese grupo busca aprovecharse. Ellas son solo piezas en un juego mucho más grande, Sofía continuó. Pero lo más impactante es que Valeria tenía un plan para desenmascarar todo esto, y parecía que tenía pruebas que podrían incriminarte a ti, Ricardo. ¿A mí? La incredulidad se mezcló con el miedo. No puede ser. No entiendo. Tu tarjeta, los documentos que le llegaban. Ella pensaba que podría ser su salvador, pero también podía ser marcado como el culpable. Las palabras de Sofía golpearon como un martillo, casi físico. En ese instante, Ricardo sintió que el suelo se caía de debajo de sus pies. No, esto no puede ser real. Ella es una buena chica. Nunca haría eso, gritó, su voz desgarrándose. Pero el segundo murmullo de los estudiantes y la mirada de desconfianza hacia él empezaron a hacer eco. La madre de Valeria, que había estado en silencio, asintió lentamente, lágrimas en los ojos, pero con un fuego de determinación. ¿Cuántos más?, preguntó, sus palabras surgiendo desde lo más profundo de su ser. ¿Cuántos más están atrapados en esta red? Ricardo miró a su alrededor. Cada estudiante, cada profesor, todos eran parte de un rompecabezas que comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. En ese momento, la puerta del hospital se abrió de golpe, y un grupo de policías ingresó, mirando a su alrededor, buscando respuestas. «Necesitamos hablar con el profesor Ricardo Gómez», dijo uno de ellos, y cada mirada se dirigió hacia él, un silencio de muerte envolviendo la sala. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Realmente había sido el héroe que esperaban? ¿O el villano que habían estado buscando? Ante la inminente tormenta, la verdad se perfilaba aterradora. Ricardo sentía que el aire se volvía espeso. Todos los ojos estaban sobre él. La multitud en el hospital contenía el aliento, esperando una respuesta, y el oficial avanzó, con una mirada que drenaba la energía de la sala. «Profesor Gómez, tenemos que hacerle unas preguntas», dijo, su voz grave resonando. «No, esperen», Ricardo interrumpió, su mente en caos. «No soy culpable de nada, solo quería ayudar, Valeria». Pero su voz sonaba débil, flaca ante la tormenta de acusaciones que se asomaba. El oficial no respondió, solo le indicó que lo acompañara. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Una figura apareció en la entrada, vestida con una chaqueta oscura. La sala se congeló. La mujer avanzó. Su rostro era un torbellino de emociones. Era la madre de Valeria. La angustia había dado paso a la determinación. «Valeria está aquí», regresó, «y tiene algo que decir acerca de todo esto», gritó, su voz retumbando como un martillo en el silencio. Todos se giraron hacia la camilla donde Valeria había sido colocada. La chica despertó, y en sus ojos había un fuego que desmentía su pálido rostro. «No estoy muerta, no soy una víctima,
exclamó, y su voz resonó con una fuerza que nadie esperaba. Todo lo que han pensado no es cierto. Ricardo sintió que el futuro se le caía encima. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Soy parte de esto. No solo estuve atrapada en esa fiesta. Yo la organicé, dijo Valeria. Y el eco de sus palabras se sintió como un golpe en el estómago. Hay cosas que no sabes sobre mi vida, sobre lo que sucede aquí. ¿Qué estás diciendo?, preguntó su madre, su voz temblando de incredulidad. Valeria, por favor, tienes que explicarte. Escuchen. Valeria, las manos en alto, y la urgencia de su mirada comenzó a calar en todos. No soy solo una chica inocente en esta historia. Yo estoy aquí por una razón, porque había prometido que lo haría, denunciaría lo que sucedía realmente. Ricardo sintió que se le nublaba la vista. El aire se volvió denso y pesado. Valeria, no tienes que hacer esto. Te protegeré. Pero Valeria no lo escuchaba. Empezó a compartir su versión, y cada palabra desnudaba secretos que él nunca había imaginado. Ese grupo no solo busca captar a estudiantes. Sus intenciones son mucho más oscuras. Venden información y controlan a otros adolescentes, como monopolios, dijo Valeria, su voz cargada de convicción. Estaba involucrada porque creía que podía hacer una diferencia. Podía ser más fuerte de... ¿Qué piensan? La confusión se apoderó del lugar. Los estudiantes murmuraban. Los profesores no sabían qué hacer. Ricardo estaba atónito. Valeria, la chica que había visto como un alma perdida, era ahora el centro de un juego peligroso. No puedes acusarla así. Ella solo quería ayudar a otros. Sofía se había levantado, defendiendo a Valeria, aunque sus propios sentimientos se agolpaban en su mente. Esto no es lo que pensamos. Sin embargo, la tensión estalló. Un grito resonó en la sala. Alguien está tratando de encubrir esto. La voz provenía de Andrés, quien había estado observando en silencio. He estado investigando. Ellos saben que Valeria tiene pruebas, y hay alguien aquí que no es quien dice ser. El pánico se apoderó del lugar. La madre de Valeria se quedó paralizada, y Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que alguien hubiera estado manipulando todo desde las sombras? ¿Quién?, preguntó, su voz temblando. ¿Quién? Tú, Ricardo, gritó Andrés. Tus conexiones, tus donaciones. No eres solo un profesor. Eres parte de esto. Un silencio helado se apoderó de la sala. Las miradas se volvieron hacia él, acusadoras, evaluadoras. El peso de la revelación hizo que Ricardo se tambaleara. Siempre había querido ser el héroe en esta historia, pero ahora se sentía como un villano atrapado en una red que él mismo había tejido. «¡No es cierto! ¡No es posible!», gritó, sintiendo la desesperación arrastrarlo. «Yo no sabía, nunca quise que sucediera esto». Pero esa justificación se desvanecía en el aire. El médico se acercó, mirando a todos con preocupación. «Valeria, tienes que explicar más. Se está volviendo peligroso aquí», dijo. Pero Valeria se mantuvo firme. «Lo haré, pero necesito ayuda. No puedo hacerlo sola», dijo, su mirada enfocada en Ricardo. «Sé lo que ha pasado, pero necesito que me crean». Y así, el verdadero dilema estaba frente a ellos, desnudando la verdad oculta entre un juego de poder y manipulación. Ricardo sintió que su mundo se encapsulaba en una carroza oscura, y la única salida parecía ser las palabras de Valeria, ahora convertida en su única esperanza. ¿Podrían todos unirse para enfrentarse a una verdad que los amenazaba desde las sombras? La tensión se palpaba, y el futuro se tornaba más incierto que nunca. Valeria se enderezó. Su mirada ardía con determinación. Todo comenzó como un juego. Nos prometieron una vida mejor, oportunidades. Pero yo sabía que había algo más oscuro detrás. Las fiestas no eran solo diversión, eran trampas.
Unidos, teníamos el poder de revelar la verdad, pero yo me convertí en parte de esto sin quererlo. La sala estalló en murmullos. Alumnos y profesores intercambiaban miradas confusas, sopesando las palabras de Valeria. Ricardo se sentía abrumado, como si todas las revelaciones se materializaran en un torrente de luces y sombras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz quebrándose. «Podría haberte ayudado». No podía confiar en nadie. El mismo ambiente de desprecio que he sentido por años, y tú creías que era distinto, protestó Valeria, su voz resonando con la rabia acumulada de años. «No estoy aquí para ser tu víctima, estoy aquí para luchar». Un silencio denso se instaló, interrumpido solo por el sonido de un móvil vibrando en medio de la multitud. El director don Felipe dio un paso adelante. Su rostro estaba empapado de sudor. «Tienen que entender, Valeria tiene información que podría liberar no solo a ella, sino a otros chicos que están atrapados. Pero esto no saldrá sin un plan». Ricardo, sintiendo el peso de sus malas decisiones, se acercó nuevamente a Valeria. «Quiero ayudarte, de verdad, pero necesitamos un grupo, un equipo que confíe en la verdad». Aquella mirada de desafío en los ojos de Valeria lo retó. «¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Con ti siendo acusado de cómplice? Así no se puede salir adelante». «Así no, pero con un plan estratégico». «Sí», dijo Sofía, su voz llena de energía. «Debemos reunir a todos, dejar claro lo que sucede aquí, pero necesitamos pruebas, y Valeria tiene que ser la voz de esto». Mientras la tensión aumentaba, un grupo de estudiantes comenzaba a hablar en voz baja, formando un círculo. Identificaron que sus historias estaban entrelazadas por un hilo común: el deseo de salir adelante, de no dejarse atrapar por las mismas sombras. Ricardo sintió un empoderamiento creciente en la sala. Mientras se organizaban, Valeria se giró nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. «Si todo esto sale bien, podré inspirar a otros, pero necesito saber que están conmigo. No podemos dejar que nos utilicen más». El murmullo colectivo se transformó en un grito de unidad. «Estamos contigo». «Valeria», exclamó un compañero, y otros se unieron. La marea de alivio se sintió como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. Las decisiones estaban tomando forma. Ricardo se convirtió en un apoyo crucial, no solo como profesor, sino como alguien decidido a redimirse. Juntos trazaron un plan para llevar a cabo la denuncia. Debían mostrar al mundo lo que realmente estaba sucediendo. Eran un equipo, cada uno con sus vulnerabilidades, pero unidos en un mismo objetivo. Mientras el hospital iba quedando atrás, una sensación de esperanza, pero también de temor se cernía sobre ellos. «Esto es solo el comienzo», pensó Ricardo. Consciente de lo que se avecinaba, podría cambiar sus vidas para siempre. El grupo de estudiantes, que una vez había perdido la fe, ahora marchaba con firmeza hacia adelante. La brisa suave de la tarde ofrecía un aire renovado, pero aún quedaba un misterio. ¿Quién había estado manipulando todo desde las sombras? Valeria se volvió nuevamente hacia Ricardo, y en aquel intercambio silencioso, ambos comprendieron que el camino estaba lleno de interrogantes, pero juntos podrían enfrentarlo. Ahora, queridos amigos, este es el momento de ser parte de esta historia. Suscríbete ahora mismo al canal para no perder ninguna de nuestras próximas aventuras. Esmañen ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Queremos saber qué piensas de este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta verdad. No esperes ni un segundo más para apoyar y ser parte de nuestra comunidad.